Aprende las tablas de multiplicar solo razonándolas. Bueno, este método que les voy a enseñar es un método eh, que a mí me funcionó, es un método de entre muchos y bueno, se los voy a explicar, espero que les sirva a ustedes como a mí me sirvió. Bueno, las tablas de multiplicar o multiplicar significan sumar un número tantas veces como se le indica. Por ejemplo, tenemos aquí 4 por 9, significa que se tiene que sumar el 4 9 veces. Por ejemplo, aquí tenemos la tabla de multiplicar. Las tablas de multiplicar, nada más que para evitar todo esto de sumar el mismo número y escribir y escribir y escribir, por eso digamos que todo se resume a esto. Entonces aquí tenemos las tablas de multiplicar. Por ejemplo, tenemos esta que dice 4 por 9. Entonces, si nos dice que multiplicar es sumar un número tantas veces como se le indica, entonces este mismo número, el 4, se tiene que sumar 9 veces. Entonces 4 por 9 es igual a 4 más 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 4 y más 4. Si sumamos nos da 36, pero para no hacer todo esto, entonces se dice que 4 por 9 es igual a 36. Aquí tenemos otro ejemplo, por ejemplo el 3 por 8. Entonces, si nos dice que multiplicar es sumar un número tantas veces como se le indica, el mismo número tantas veces como se le indica, entonces 3 por 8 significa que se tiene que sumar el 3 8 veces. Entonces sería 3 más 3 más 3 más 3 más 3 más 3 más 3 y más 3. Si lo sumamos, pues nos da 24. Entonces, 8, 3 por 8 es igual a 24, que es exactamente lo mismo que sumar el 3 8 veces. Entonces, una vez que ya sabemos esto, una vez que ya sabemos lo que es multiplicar, entonces aquí vemos ya el concentrado de las tablas de multiplicar. Entonces, cuando yo iba en la primaria, sí, la verdad sí, al principio sí me costó trabajo aprendérmelas porque el método de ese tiempo era ir repitiendo todo el tiempo. Por ejemplo, la tabla del 3. 3 por 1, 3. 3 por 2, 6. 3 por 3, 9. 3 por 4, 12. 3 por 5, 15. 3 por 6, 18. 3 por 7, 21. 3 por 8, 24. 3 por 9, 27. Y 3 por 10, 30. Entonces, sí me las aprendí, pero llegaba el momento en que a la hora del examen luego me ponía nervioso y se me olvidaba. Entonces, si me di cuenta que si razono las tablas de multiplicar como todo lo que son matemáticas, entonces puedo llegar al mismo resultado y sin estar repitiendo de alguna forma que llega a ser sin sentido. Aquí lo más importante es razonar las tablas de multiplicar. Entonces, cuando logramos hacer eso, el resultado ya después lo encontramos fácilmente. Y con la práctica
ya después no las podemos aprender de memoria. Pero aquí lo más importante es el principio, aprendértelas. Entonces, por ejemplo, lo más fácil de las tablas de multiplicar es cuando un número se multiplica por 1. Entonces aquí tenemos 1 por 1, y ya todos sabemos que es 1. 2 por 1, 2. 3 por 1, 3. Y así sucesivamente. Por ejemplo, tenemos 7 por 1, 7. 8 por 1, 8. Bueno, eso es lo fácil de las tablas de multiplicar. Y lo otro que también es fácil es cuando se multiplica por 10, o sea, el principio y el final de las tablas. Tenemos que todo número multiplicado por 10, pues nada más se le aumenta un 0. Por ejemplo, 1 por 10 es 10. 2 por 10, 20. 3 por 10, 30. 4 por 10, 40. 5 por 10, 50. 6 por 10, 60. 7 por 10, 70. 8 por 10, 80. 9 por 10, 90. 10 por 10, 100. Si te das cuenta, nada más se le aumenta un 0 y te da el resultado cuando se multiplica por 10. Bueno, si ya sabes esto y si has llegado hasta las tablas de multiplicar, obvio pues ya sabes sumar y restar. Bueno, entonces, si sabemos que, la mitad de las tablas de multiplicar es cuando se multiplica un número por 5, entonces podemos deducir que si multiplicamos 2 por 10 son 20. La mitad de las tablas de multiplicar es 5. Podemos decir entonces que 5 por 2 es 10. Como les decía, la multiplicación significa que un número se tiene que sumar tantas veces como se le indica. Por ejemplo, aquí tenemos 2 por 5. Esto quiere decir que se tiene que sumar el 2 tantas veces como se le indica, en este caso que sería 5. Entonces nos queda 2 más 2 más 2 más 2 y más 2. Entonces son 2, 4, 6, 8 y 10, que es lo mismo que 2 por 5 es igual a 10. Entonces sabemos, si sabemos que de cada tabla es la mitad del número 10, entonces a la hora del examen tú te puedes decir, por ejemplo, que llegue una pregunta, que cuánto es 2 por 5. Entonces tú puedes deducir que 2 por 10 son 20, la mitad pues son 10. Entonces ya sacas 2 por 5 son 10. Tenemos otro ejemplo de, por ejemplo, 8 por 10, ya sabemos que es 80. Si multiplicamos 8 por 5, que es la mitad de la tabla, ya sabemos que es 40. Entonces, si queremos, entonces aquí está la clave para que tú te puedas aprender las tablas de multiplicar fácilmente. Bueno, razonándolas. Entonces, si quieres multiplicar, por ejemplo, 8 por 7. El 8 por 7, bueno, aquí vemos que aquí vemos que 8 por 5, pues ya sabemos, ¿no? Que el 8 se tiene que sumar 5 veces. 8 más 8 más 8 más 8 más 8 son 40. Si te llega por ejemplo, una cuenta donde tienes que multiplicar 8 por 7, si ya sabes, si ya sabes que 8 por 5 son 40, entonces aquí pues te vas a tener que ayudar de tus dedos, no te queda de otra, porque en un examen, obvio, pues no te dejan sacar la calculadora. Entonces, si ya sabes que 8 por 5 son 40, entonces aquí vamos a buscar lo que es
8 por 7, ¿no? Por ejemplo, 8 por 7. Ya sabemos que es, bueno, para los que no sabemos las tablas, ya sabemos que es 56. Pero ahora vamos a comprobar con los dedos. Entonces tenemos 5 por 8, 40. 8 por 6, ya sabemos que el 8 lo tenemos que multiplicar, que diga, lo tenemos que sumar 6 veces, ¿no? Entonces, si aquí ya lo tenemos sumado 5 veces y sabemos que es 40, entonces, para que sea 8 por 6, entonces le tenemos que sumar nada más un 8. Obvio, si tenemos 5 por 8, 40, más 8, pues fácil, nos da 48. Pero si nos piden, por ejemplo, 8 por 7, a este 48 le tenemos que sumar otro 8. Entonces, es 48. 6 por 8, 48. U 8 por 6, 48 es lo mismo. Entonces sumamos 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55 y 56. Entonces vemos aquí claramente que 8 por 7 son 56. ¿Qué nos da aquí en el resumen? Bueno, pues ya sabemos que 8 por 7 pues son 56. Otro ejemplo. Digo 8 por 7 porque son de las multiplicaciones un poquito difíciles de aprender. Pero si tú sabes sumar, obvio, si sabes multiplicar, pues ya sabes sumar. Aquí lo único que tienes que hacer es apoyarte de tus dedos a la hora del examen. Si te permiten sacar la calculadora, bueno, pues ya es más fácil. Pero si no, entonces puedes hacer esto. Por ejemplo, aquí tenemos 6 por 8, 48. Bueno, si te lo sabes de memoria, pues ya, das el resultado. Pero si no, entonces lo que puedes hacer es, ya sabes que tienes 6 por 8, ¿no? Por ejemplo, aquí está. Entonces ya sabemos que 6 por 5 se tiene que sumar 5 veces el 6. Aquí lo vemos. 6, 6, 6, 6, 6. Bueno, 6 más 6 más 6 más 6 más 6. Son 30. Aquí, por ejemplo, si no sabes que 6 por 5 son 30, bueno, nada más acuérdate que 6 por 10 son 60. La mitad, pues obvio, son 30. Eso ya te da el 6 por 5. Ahora, nuestra meta es encontrar el 6 por 8. Entonces, tenemos 6 por 5, 30. Si le sumamos otro 6, entonces ya sería 6 por 6. 30 más 6, pues ya nos da 36. Si sumamos otro 6, que sería 6 por 7, sería 36, 37, 38, 39, 40, 41 y 42. Entonces ya tenemos 6 por 7, 42. Entonces nuestra meta es 6 por 8. Entonces otra vez nos apoyamos en nuestros deditos y tenemos 6 por 7 son 42. Y 6 por 8 le tendríamos que sumar otro 6, entonces sería 42, 43, 44, 45, 46, 47 y 48. Y así nos da, podemos verificar que 6 por 8 pues son 48. Ahora, aprenderse el, por ejemplo, 5 por 9, 6 por 9, 7 por 9, 8 por 9. Entonces aquí lo único que tienes que razonar es esto.
Si sabemos que todo número multiplicado por 10, nada más le aumentamos un 0 y ya nos da el total, entonces para multiplicar o aprenderte ya con la práctica de estar sumando y sumando los números, entonces aquí podemos ver que, por ejemplo, 8 por 9, si sabemos que 8 por 10 es 80, si tú le restas 1, un 8, entonces a 80 menos 8 te da 72. Entonces vamos a utilizar los dedos. Entonces 8 por 10 ya sabes que es 80. Menos 8 sería 80, sería 79, 78, 77, 76, 75, 74, 73 y 72. Y con eso ya sabes que 8 por 9 pues son 72. Entonces, si llega la hora del examen, tú no te espantes. Lo único que tienes que hacer es razonar cuánto le vas a restar, por ejemplo, a 7 por 9. Si ya sabes que 7 por 10 son 70, entonces 7 por 9 le tienes que restar 7 números. Entonces son 7 por 10 son 70. Ahora, 7 por 9 le vamos a restar 7 porque es la tabla del 7. Entonces son 70, 69, 68, 67, 66, 65, 64 y 63, como lo indica acá. Y de esta forma, si tú practicas y practicas, te vas a ir aprendiendo las tablas poco a poco. Ahora que si te resulta para no confundirte, lo mejor es ir sumando número por número. Entonces yo te aconsejo que entonces para llegar a un resultado pues nada más te dediques a sumar para que sea más seguro. Por ejemplo, en la tabla del 5 tenemos, ya sabemos que 5 por 10 es lo mismo que sumar 10 veces el número 5, nos da 50. La mitad es 25. Entonces, si te piden multiplica 5 por 9, obvio, pues bueno, aquí nos dice que son 45. Entonces, 5 por 5 son 25. Más 5 son 25. Más 5, que sería el 5 por 6, nos da el 30. El 5 por 7, que sería 5 más, nos da 35. 35. Entonces estamos en la tabla del 5. Estamos en el número sumado de veces 7. 5 por 8. Entonces en la tabla de 5 estamos en el número 7, sumado 7 veces o multiplicado por 7. Para llegar al 40, que sería el 5 por 8, entonces ya sabes, 35, 36, 37, 38, 39 y 40. Eso nos da el 5 por 8. Y para llegar al 5 por 9, ya sabes que 5 por 8 son 40, entonces 5 por 9 nada más le suma 5, que sería 40, 41, 42, 43, 44 y 45. De esta forma es un buen método para que tú en la hora de los exámenes tú puedas aprobar y conforme vaya pasando el tiempo tú te vayas aprendiendo las tablas de multiplicar, bueno, ya de una forma más natural, sin estar repitiendo, sin saber lo que estás diciendo. Bueno, espero y te sirva este video.
y gracias por tu atención. Bye.